Les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 66. Y vamos a leer solamente un versículo, el versículo 2. Isaías capítulo 66, versículo 2. Y cuando lo encuentren, si tienen la bondad de ponerse en pie, leemos todos juntos la palabra de Dios. Isaías capítulo 66, versículo 2. Palabra de Dios. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Una vez más. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Oremos. Padre del cielo, te damos gracias. Hemos cantado a tu nombre. El Dios santo, el Dios soberano, el Dios que nos ha redimido, el Dios que nos guía de la mano. Y queremos bendecirte una vez más por tu palabra y por tu Espíritu Santo, que a través de ella nos guía a toda verdad. Toma nuestra vida, Señor. Toma nuestras mentes y nuestros corazones. Que podamos estar en absoluta comunión contigo y que en la quietud del Espíritu, en la reverencia delante de ti, podamos dejar que tú nos hables. Señor, no queremos escuchar palabras de humana sabiduría. Queremos que tú hables a través de tu siervo, para gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, hermanos, pueden sentarse. Quisiera leer el mismo texto, y lo voy a usar hoy en esa versión, en la Nueva Traducción Viviente, así que probablemente algunos de ustedes en sus tablets, teléfonos o incluso en papel, es posible que tengan la Nueva Traducción Viviente. Yo he hecho todas estas cosas. Es por eso que existen. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen el corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Cuenta la historia que había una vez un agricultor que heredó una tierra fértil sin cultivar de su padre. Antes de morir, su padre le dejó una carta con instrucciones claras. Y al final de la carta decía: si sigues estos pasos, cosecharás abundantemente. El joven leyó la carta con mucho respeto, pero pensó dentro de sí: quizás haya mejores formas de hacerlo. Y en lugar de seguir exactamente las instrucciones que su padre le había dejado, hizo algunos cambios según su propio criterio. Entonces no preparó la tierra correctamente, sembró sin esperar la temporada adecuada y descuidó algunos detalles importantes. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, los resultados fueron decepcionantes. A pesar de su mucho esfuerzo y sus buenas intenciones, la tierra produjo poco. Y el joven agricultor comprendió su error. Entonces buscó nuevamente la carta de su padre y decidió seguir cada instrucción al pie de la letra.
la siguiente cosecha fue entonces abundante. Y él entendió que la clave del éxito no radicaba en su ingenio, en su esfuerzo o sus buenas intenciones, sino en la obediencia a la sabiduría de su padre plasmada en aquella carta. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Dios nos ha dado instrucciones claras para la vida. Y recibir su bendición depende de nuestra obediencia a esas instrucciones. Probablemente nos acercamos con respeto a la palabra de Dios, pero no basta con respetarla y escucharla. Tenemos que temblar ante ella, obedecerla con humildad y darnos cuenta que las instrucciones en la palabra de Dios están dadas por el Dios soberano que no se equivoca. Muchas veces tendemos a pensar que nuestro ingenio, nuestras buenas intenciones y nuestro esfuerzo serían mejores recursos para lograr lo que queremos. Jesucristo mismo dijo en Lucas 11:28, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Tenemos una carta compuesta por 66 tomos, ¿verdad? A lo que usted y yo llamamos Biblia. 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Y no basta con leerla, respetarla, si a la hora de ponerla en práctica no lo hacemos. Nuestra pregunta es, ¿estamos siguiendo las instrucciones de Dios en su palabra? ¿O estamos tratando de hacerlo a nuestra manera, bajo nuestro esfuerzo, bajo nuestro propio criterio, bajo nuestro ingenio, entre comillas? Hoy quiero compartir con ustedes este versículo de Dios a través del profeta Isaías, bajo el título Los que tiemblan ante mi palabra. Ese es el texto, tenemos en pantalla. Bendeciré a los que tienen el corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Yo he hecho todas estas cosas, dice Dios, y es por eso que existen. ¿Qué significa eso? Más allá de todo criterio evolucionista, sea cualquiera de las variantes, ¿verdad? Usted y yo sabemos que Dios es el creador y dueño de todo, ¿cierto? Esto sería una muy buena discusión para darnos cuenta que aún los que no quieren aceptar la mano de Dios como Dios creador tienen un grave problema que demanda mucha fe, porque quienes no aceptan a Dios presentan un mundo material y en sus grandes postulados dice: la materia no se crea ni se destruye. ¿Saben ese postulado, verdad? Solamente se transforma. Y sea cualquiera de las variantes de la gran explosión del Big Bang o la variante evolucionista, no pueden diseñar el efecto sobre ese comienzo, llámese una célula, llámese aminoácido o llámese una gran explosión de una materia que no pueden identificar, número uno, quién la creó,
o tendría que crear en una materia eterna. Y número 2, ¿quién puso su acción eterna para que comenzara el proceso? Porque uno de los grandes postulados de esta mentalidad también es el postulado filosófico de causa y efecto. Todo efecto tuvo una causa. ¿Quién es la causa de que esa materia comenzara a evolucionar? ¿Quién es la causa que algo no racional diera un resultado racional, etcétera, etcétera? Y esa causa que pones por encima de lo que tú crees tiene que ser un ser que no está inherentemente vinculado a esa causa, sino que es superior, es independiente, y ese ser que pones por encima, llámelo como tú quieras llamarlo, tiene que reconocer que es Dios. Y obviamente me gustaría hacer toda una mañana para esa defensa. Y ese Dios está diciendo: yo he hecho todas estas cosas y es por eso que existen. Así que espero que cuando nosotros miremos todo lo que está a nuestro alrededor, nos demos cuenta que todo lo que tenemos y todo lo que somos provienen de Dios. El salmista decía en el Salmo 24, de Jehová es la tierra. ¿Recuerdan eso? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esto es interesante. Aquí no estamos discutiendo si alguien quiere, aceptar a Dios como su Dios, acéptelo o no lo acepte, ese Dios es tu Dios. No hay manera de salirte de eso. Es el Dios creador y es el Dios soberano sobre todo lo que existe, y todo está sujeto a sus pies. Así que no podemos impresionar a Dios con riquezas o con logros. No hay nada que lo impresione porque todo es creado por ese Dios. Y lo único que podemos hacer usted y yo es tener una actitud correcta de nuestro corazón hacia ese Dios. Los seres humanos se impresionan unos a otros, ¿verdad? ¿Quién tiene más dinero? ¿Recuerdan hace unos años el hombre más rico del mundo? Bill Gates estaba ahí. Ahora ya no está ni entre los primeros. La vida es una falacia, cambia constantemente. Pero hay una intención del ser humano de impresionar a otros con su dinero, con su poder, con su sabiduría, con sus títulos, pero no podemos impresionar a Dios. A Dios solamente podemos honrarlo, como hemos cantado en esta mañana, con una actitud correcta del corazón. Y ese mismo Dios que dice: yo he hecho todas estas cosas y por eso existen, dice: yo, el Señor, he hablado. Ahora, si preguntáramos cuando dice yo, el Señor, ¿qué significa? Y usted va a decir: bueno, es mi Señor, es Dios, correcto. Pero cuando estamos hablando de la palabra Señor, estamos hablando de señorío, estamos hablando de soberano, estamos hablando del que manda, estamos hablando del dueño de todo, estamos hablando del que tiene una palabra que sale de su boca y todos tenemos el deber de respetar. Yo, el Señor, dice, he hablado. Y estas eran palabras extremadamente reverentes de Dios a través del profeta Isaías. Isaías se caracteriza porque exalta mucho la grandeza de Dios y muchísimas veces está ahí haciendo una contraposición entre la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. Yo, el Señor, he hablado. Esta es la palabra del Dios soberano. Esta es la palabra del dueño del universo. Esta es la palabra de quien creó todo y todo está en sus manos. Escuchemos con reverencia. Esa es la idea. Quien está hablando ahora es el Dios creador y dice: bendeciré a los que tienen el corazón humilde y arrepentido. Quizás podemos poner la diapositiva otra vez.
bendeciré a los que tienen el corazón humilde y arrepentido. El ser humano por naturaleza, los seres humanos, porque nosotros somos seres humanos, tenemos un problema en nuestro corazón con la humildad. Y generalmente los seres humanos no luchan para tener más humildad. Luchan por ser más soberbios cada día y poder mirar por encima del hombro al que está debajo. Y aún para los cristianos, que sigue siendo un desafío ser humildes, no escuchamos muchas peticiones en los tiempos de oración diciendo: quiero que mis hermanos oren por mí para que Dios me dé más humildad. Deberíamos. La soberbia fue el pecado de Lucifer en el reino de los cielos. Él dijo: pondré mi trono allí y seré como Dios. Un poco de soberbia y orgullo fue el pecado de Adán y Eva. Porque la oferta del diablo fue: lo que pasa que Dios no quiere que ustedes coman de ese árbol, es porque Dios sabe que si ustedes comen, los ojos de ustedes van a ser abiertos y ustedes van a ser como Él. Le van a hacer la competencia a Él. Le van a hacer la sombra a Él. Y ellos dijeron: eso parece buena idea. Nosotros no tenemos el árbol de ciencia del bien y del mal, porque probablemente si existiera, ya no le quedara ningún fruto. Y nos habremos descubierto a nosotros mismos orándole al Señor y dándole instrucciones al Señor, dándole órdenes a Dios y tratando de imponer nuestra voluntad a Dios. ¿Sí o no? Muchas veces. Pero lo que nos acerca a Dios no es nuestra soberbia. Lo que nos acerca a Dios es la humildad y el arrepentimiento. Dice Santiago en su carta, capítulo 4, versículo 6. Este es el hermano de Jesucristo, pastor de la iglesia en Jerusalén. El hombre cargado de la experiencia, liderando el movimiento cristiano del primer siglo. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, léalo conmigo. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando el salmista David estaba hablando en el Salmo 51, en el versículo 17, el salmista dice: el sacrificio que si tú deseas es un corazón quebrantado. ¿Está hablando eso de soberbia o está hablando de humildad? Un corazón quebrantado. Tú no rechazarás al corazón contrito y humillado. Quizás uno de los ejemplos prácticos del tiempo de Jesucristo que todos o la gran mayoría sabemos es aquel momento de el fariseo y el publicano orando en el templo. ¿Recuerdan? Y el fariseo decía: Dios, si hubiera sido en español, dejaba la S un rato. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Qué tremenda manera para empezar a orar, ¿verdad? Yo hago esto y ayuno 3 veces por semana y doy a los pobres. Y no soy como los demás, ni siquiera, diríamos en buen español latino, como este desgraciado que está a mi lado, este sinvergüenza publicano. Imagínese si usted oye orar a una persona así, refiriéndose directamente a su persona. El pobre publicano, que nadie lo quería, nadie lo amaba, porque de verdad era sinvergüenza. De verdad eran judíos al servicio de los romanos que los oprimían, eran mercenarios y ladrones. Cobraban el impuesto a su propia gente para dárselo a los romanos y cobraban más de la cuenta para quedarse con una parte. Generalmente hacían eso. Pero este hombre que ha venido delante de Dios tiene el corazón contrito y humillado
y tienen que soportar la oración del arrogante y soberbio a su lado, diciendo: gracias te doy porque no soy como las demás personas, ni siquiera como este publicano. Baja la cabeza y en actitud de humillación dice: Dios, sé propicio a mí, pecador. Por favor, necesito tu perdón. Y aquí no tenemos que especular, porque Cristo mismo lo explicó. Y dijo: este regresó a casa justificado primero que el otro. Qué interesante. Bendeciré a los que tienen el corazón humilde y arrepentido. Pero luego, en la última parte de ese texto, dice, lo ponemos en pantalla otra vez: a los que tiemblan ante mi palabra. Esto nos hace pensar un poquito más. Una cosa es que Dios sea el creador de todo y que Él hable soberanamente. Otra cosa es que nosotros tengamos un corazón arrepentido y humillado delante de Dios, pero la tercera cosa pareciera digna de dedicarnos unos minutos a tratar de entenderlo, porque Él dice: yo voy a bendecir, no dice a los que leen mi palabra, no dice a los que memorizan mi palabra, no dice a los que escudriñan o quieren saber lo que significa mi palabra. Él dice: a los que tiemblan ante mi palabra. ¿Y eso qué es? Ahora, vamos a hacer una salvedad, porque leído así, posiblemente usted ponga la Biblia a un lado y diga: me alejo un poquito. No estamos hablando del miedo aterrador. Estamos hablando del temor reverente. Cuando hablamos del temor de Dios, no hablamos del miedo, porque ya no tenemos condenación en Cristo. Estamos hablando del temor reverente ante Dios. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, no hablamos del libro. Quiero hacer esa salvedad, porque he visto, y también en casa de cristianos, idolatría al libro. ¿Ha visto usted eso, sí o no? Yo quiero tener mi Biblia abierta en la cuna del bebé en el Salmo 91. Y yo pregunto: ¿y para qué? En el mejor de los casos, un día de esto que el bebé se queda sin el pamper puesto, va a suceder una catástrofe. Yo quiero tener la Biblia en la mesa de la sala de mi casa, cerrada, abierta en cualquier texto. ¿Y para qué? Y yo he contado la historia ya otras veces de la hermana de la cual yo fui pastor en Cuba, donde casi no hay Biblias, pues se pasa mucho trabajo para adquirir Biblias y entrar en una Biblia de letra gigante. Una Biblia de esas grandota que la letra es bien grandota. Y ella me dijo: pastor, ¿me puede conseguir una? Para 400 cristianos o más que teníamos, creo que tenía 3 Biblias. Ella quería una. Y obviamente se la vamos a dar al que la necesite. Y si es que yo no veo bien. Oh, correcto, le conseguí su Biblia, ahí está la Biblia de letra gigante. Para mí incomodísima porque pesa, es grande, no es manuable, pero si alguien tiene que leerla, pues está bien. Al poco tiempo, entran unas biblitas que parecían puro Nuevo Testamento de bolsillo. Eran pequeñitas así, pero completas, de Génesis y Apocalipsis. Y la hermana me dice: pastor, ¿usted me puede conseguir una biblita esa? Un momento. Que usted hace como 3 o 4 meses me dijo que usted no veía bien y usted quería una Biblia de letra grande. ¿Y ahora qué? Dice: no, está bien, yo no la veo, pero yo la quiero para tenerla en mi cartera. Cuando Dios dice que tiemblan ante mi palabra, no está diciendo
que adoran al libro. Está hablando que tienen reverencia soberana, que tienen temor reverente frente al contenido del libro. He conocido personas que tienen... ¿Cuántas Biblias usted tiene en su casa? ¿Cuántos tienen más de una? Un momentito. ¿Cuántos tienen más de dos? ¿Más de tres? ¿Más de cuatro? ¿Más de cinco? Mire eso. Yo tenía como 12. La pregunta es, ¿con cuánta frecuencia nos acercamos con temor reverente a esa palabra de Dios? No al libro. No sé si comunico la idea. No estoy hablando de la impresión. Hoy tenemos un libro en papel, pero lo tenemos digital. Y antes estuvo en láminas de cobre o en piedra o en pergamino, que eran pieles, o papiro, que era de una hierba que se hacía como un tipo de hoja. No estoy hablando del recurso, estoy hablando del contenido. Dice Dios, voy a bendecir a los que tiemblan ante mi palabra, a los que se acercan con reverencia profunda y respeto santo por la autoridad de Dios en su palabra. Cuando yo era niño, mi padre me enseñó algo que no he olvidado. Y yo sería muy feliz si usted lo respeta también. Dice, trata de llegar al templo a tiempo, por favor. Pero si llegas tarde, en algún momento tienes que entrar, por supuesto. Pero si están leyendo la Biblia u orando, quédate de pie en la puerta hasta que se termine de hacer eso. Eso es reverencia, no por quien está aquí delante. Es reverencia por la palabra de Dios. Y yo sé que los latinos tenemos un problema con conversar. Ya yo les conté lo que me pasaba a mí, ¿verdad? Cuando era niño. Hice todos los trucos para poder conversar, pero mi papá siempre me descubría. Hasta conversaba así con el joven que estaba a mi lado. Y yo estaba mirando a mi papá así al sermón, pero yo estaba hablando aquí abajo. Y mi papá me miraba así, en una pausa en el sermón. Yo sabía que había segunda parte después del sermón, conmigo. Fernando conoció a mi papá. Y ese día mi papá ya no pudo más. Paró, me miró, como a la segunda o tercera vez dijo, permiso hermano, Onan, siéntate aquí delante. Yo sabía que ahora había segunda parte y tercera. Y cuando se despidió todo el mundo, yo me fui a parar y él pasó por mi lado y me dijo, quédate tranquilito ahí. Y esperó que todo el mundo se fuera. Y ahora vamos a conversar. Yo no voy a decir la conversación. Pero nunca se me olvidó y me dijo, de ahora en adelante, tu puesto para siempre hasta que venzas el ser irreverente va a ser el primer asiento. Los años pasaron, no estoy hablando de semanas. Los años pasaron y yo era muy niño cuando comencé a tocar el acordeón. Así que ya me quedé, mi hermana tocaba el piano, yo me sentaba ahí por donde está Anthony. Y después ya era pastor, así que me sentaba siempre en el primer asiento y dije, me he pasado casi todos los días de mi vida cristiana sentándome delante. Cuando el predicador está predicando, nosotros no hacemos reverencia al predicador. Hacemos reverencia a Dios que está hablando su palabra. Si yo no lo creyera así, mejor no vengo al culto. Si usted va a venir a oírme hablar a mí, no venga.
Pero hacemos reverencia porque Dios está hablando. El hecho de temblar ante la palabra de Dios no es miedo, es la actitud de alguien que reconoce que la palabra de Dios es verdadera, es inmutable, es poderosa. Temblar ante la palabra de Dios significa que cuando Dios nos habla, ya sea a través de una predicación, ya sea leyendo nuestra Biblia, nuestro devocional diario, en cualquier momento nosotros estamos identificando que es la voz de Dios para nosotros y que estamos dispuestos a obedecerla con un corazón humilde, en lugar de ignorarla. Entonces, la buena pregunta es, ¿todos los cristianos temblamos ante la palabra de Dios? Y aunque me duela reconocerlo, la respuesta es no. Ser cristiano no nos convierte automáticamente en hijos de Dios que temblamos ante su palabra. Número uno, para que esto suceda tenemos que tener un corazón sensible a la voz de Dios. A veces alguien pregunta, ¿quién va a predicar? Fulano dice, no voy. No le voy a preguntar directamente. ¿Me lo estoy inventando? ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a tener el tiempo de las damas hoy? ¿Quién va a tener el tiempo de los caballeros hoy? Fulano, no voy. Un poquito antes que mi papá se graduara como pastor, hubo un pastor excepcional predicador. Y este pastor, que era un excelente predicador, contaba que la mayor bendición de su vida fue un día que fue a la iglesia. Yo no creo que era su iglesia. Y mandaron a predicar a un joven. Y el joven se puso tan nervioso que repetía lo mismo constantemente. Literalmente evaluando el mensaje a la luz de una exposición, estaba mal. Dice, lo cierto es que nadie sabía que lo que él estaba repitiendo una y otra vez era lo que Dios me estaba diciendo a mí. Cuando nosotros queremos ser sensibles a la voz de Dios, agárrate que ahí va. Yo recuerdo a mi padre en los tiempos que Dios me estaba llamando al ministerio y yo decía, no. Ya sabe que yo le había dicho a Dios, te voy a servir en lo que tú quieras menos pastor. Yo lo tenía muy claro en mi vida que yo iba a servir al Señor en cualquier cosa que Él pusiera en mi mano para hacer, pero tenía una cláusula clara, pastor yo no voy a hacer. Porque yo he visto la vida de mi papá y mi mamá que no tienen vida y yo dije, yo no quiero ser pastor. Pero Dios tiene su ironía, ¿verdad? Cada vez que mi padre se paraba a predicar, en un sermón de 50 minutos probablemente había una frase que pasaba inadvertida para todo el mundo. Predicara de Navidad o de resurrección, predicara del Día de las Madres o del Día de los Padres, del tema que fuera, el pedacito que era mío, ahí es donde Dios me hablaba y yo terminaba hecho un mar de lágrimas cada servicio. No sé si estoy comunicando la idea. Hasta que le dije a Dios, no voy a discutir más contigo. No voy a discutir más contigo. Yo te voy a servir. Y no me arrepiento de eso. Un corazón sensible para escuchar. Venimos a la iglesia con un corazón sensible. Yo recuerdo cuando yo era niño, y no estoy poniendo esto como un modelo perfecto, que si llegábamos 10 minutos antes del culto, todos los hermanos que estaban llegando no conversaban. Para eso hay tiempo después.
estaban orándole a Dios para que Dios hablara a sus vidas en ese servicio. Entonces uno sentía el musitar de la gente. Estaban orando en voz baja todos. Necesitamos un corazón sensible a la voz de Dios. Si oyeres hoy su voz, dice Hebreos 3:15, no endurezcáis vuestros corazones. Es decirle al Espíritu Santo, cuando leemos la palabra, cuando escuchamos el sermón, o cuando estamos ahí en YouTube viendo algunos sermones, ¿esto es tuyo o no lo es? Sí, porque a veces no lo es. ¿Qué tú me quieres enseñar? Siempre recuerdo la historia del joven Samuel. No tenía idea de cómo era la voz de Dios. Y Dios lo llama Samuel, Samuel, y él dice, Elí, ¿para qué me llamaste? Yo te llamé. Se repite la historia, ya sabemos la historia, ¿verdad? Se repite la historia segunda, tercera vez. Y Elí dice, aquí hay algo extraño. Yo creo que es Dios. Había habido un silencio de la voz de Dios por años. Dice, cuando te vuelva a llamar, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y así fue. Fue la razón por la cual Dios habló a Samuel. Hasta que no tengamos un corazón sensible para escuchar la voz de Dios, Dios no me va a hablar. Así que perdónenme que lo diga ahora de esta manera. He escuchado decir a algunos, y no estoy diciendo de aquí, el sermón no me gustó, el sermón no me enseñó nada. La pregunta buena sería, ¿fui con un corazón sensible para escuchar la voz de Dios? Hace unos meses hablé del testimonio de Charles Spurgeon, ¿recuerdan? Su padre tenía que predicar, así que él iba a la iglesia de su padre, pero como había una gran nevada, no podía llegar a la iglesia de su padre. Y su madre le dijo, ya la había descubierto, estaba en el proceso de saber que era hijo de pastores, pero no era cristiano. Así que su madre le dijo, ¿por qué no vas a una iglesita que hay pequeña aquí cerca? Y ya él no estaba muy contento porque él quería ir a la iglesia de su padre, pero se fue a la iglesita. Busque la historia en el internet. Y cuando llega a la iglesita, bajo la nevada, el predicador que tenían invitado para ese día tampoco pudo llegar. Y se paró un hermano de la iglesia, y posiblemente era un buen hermano, pero no era predicador. Y toma un texto bíblico, mirad a mí. Y cuando lo ha hablado como 2 minutos, 3 minutos, la única visita que había era el pobre muchacho y le dice, y tú, así como estás, y empieza a predicarle el mensaje directo a Charles Spurgeon. Dice, a mí nadie en mi vida me había hablado así directamente y del púlpito. Y ese fue el día que el gran predicador, el príncipe de los predicadores en el futuro, aceptó a Cristo en su corazón. La próxima vez que estemos pensando estas palabras que alguien habló de la Biblia no me tocaron, preguntémonos a nosotros mismos si nosotros llegamos con un corazón sensible para escuchar la voz de Dios. Cuando estamos como cristianos que tiemblan ante la palabra de Dios, no es solamente quien lo lee o quien lo memoriza, es cuando respondemos con arrepentimiento y obediencia, cuando lo llevamos a la práctica. Y está bien memorizar los textos, nos ayuda mucho, pero si eso no baja de la mente al corazón para ponerse en práctica, no está resolviendo mucho. Santiago decía en su carta, primera carta, versículo 22, pero sed, ¿recuerdan esto? Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Quién me lo termina? Antes que lo pongan en pantalla.
engañando a vosotros mismos. Ahí está en pantalla. Si yo solamente memorizo la palabra y no la pongo en práctica, dice Santiago, yo me estoy engañando a mí mismo. Ahora hay una historia preciosa en el Antiguo Testamento que no podemos leer toda. Si usted quiere ir a Segundo de Reyes, capítulo 22, y no lo podemos leer todo. Pero en el capítulo 22 de Segundo de Reyes, el versículo 11, dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Ahora voy a hacer un avance, un preview de toda la historia, pero usted la lee en su casa, por favor. Estamos hablando aquí del rey Josías. ¿Sabe qué edad tenía Josías cuando comenzó a reinar? 8 años. Ay, casi no me imagino eso, ¿no? Pero así era la dinastía real. Así que muchas veces reinaban con el apadrinamiento de consejeros o del sacerdote. Tenía 8 años y ya había reinado, dice el texto, cuando usted lo lea en casa, había reinado por 18 años. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, no lo olvide. Había reinado por 18 años, así que Josías tenía 26 años, pero ya llevaba 18 años como rey. La casa de Dios, el templo, estaba totalmente devastado. Había muchas grietas en la construcción que había que reparar. Y el pueblo había venido tomando una ofrenda para reparar. Parece que esta historia de tomar ofrenda para hacerlo del templo ya nos precede a nosotros, ¿verdad? El pueblo había estado tomando ofrenda para reparar. Pero cuando seguimos adelante nos damos cuenta que también el pueblo se había olvidado de la ley de Dios. Así que probablemente vamos a definir esto, se estaban autodefiniendo como un pueblo seguidores de Dios, pero no eran más que un pueblo religioso de nombre. El templo ya parece que ni se estaba usando y también la ley de Dios ni se conocía. Al punto que el rey Josías dice, vete y pide todo el dinero que se ha recaudado y ven y entrégalo a los que están haciendo la obra para que ellos tengan el dinero para restaurar todas las grietas. Y cuando estaban buscando y buscando, ¡oh, qué tremendo hallazgo arqueológico! ¿Qué encontraron? Bueno, no era la Biblia como nosotros hoy, pero era la Biblia de ellos. Era parte del Antiguo Testamento. Se encontraron la Biblia, como la cristiana que había perdido sus espejuelos. Y por muchas semanas no había podido leer porque no tenía espejuelos. Y un buen día, válgame, tremendo hallazgo, encontró los espejuelos dentro de la Biblia. Bueno, pues el pueblo, cuando usted lea Segundo de Reyes 22, encontró la Biblia y se la traen a Josías. Y no solamente que se la traen, sino que cuando llegan con la ley de Jehová a Josías, se la leen. Y cuando se la leyeron, Josías entró en una actitud de quebranto. Dice, nosotros vamos a morir. Porque nosotros hemos desobedecido a Dios en muchas cosas. No solamente la escuchó, está ahora temblando ante la palabra de Dios. Y Josías dice, ve y consulta al profeta. Era una mujer, Hulda. Y van a consultar a la profetisa. Y ahora sí quiero que en el versículo 16 me acompañen de Segundo de Reyes 22. Esta es la respuesta de Dios. Así dijo Jehová. He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre todos los que en él moran
todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso, hicieron adoración a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Los de la clase de discipulado, ¿recuerdan? Hablando de justicia de Dios hoy. Eso va a venir. Más. Versículo 18. Pero, cuando hay un pero siempre hay un cambio de idea, ¿verdad? Pero al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Porque aquí yo te recogeré con tus padres, y será llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. El juicio sobre los pecadores va a venir, rey, pero no en tu reinado. Tú te arrepentiste. Tú temblaste ante mi palabra. Yo voy a traer mi juicio, dice Dios, pero a ti no te va a tocar. Si usted mira el texto, se va a dar cuenta que Josías reinó muchos años de más después de eso. Mi hermano y mi hermana, que otro peque no nos exime a nosotros de no quebrantarnos delante de la ley de Dios. Yo soy responsable por mi propia humillación y quebrantamiento ante la palabra de Dios. Y algunos piensan, la bendición de Dios siempre va a venir. No se engañe. El pecado obstruye la bendición de Dios. El pecado no te aparta del amor de Dios. No me aparta del amor de Dios. Dios me sigue amando y va a tratar conmigo para que yo regrese arrepentido. Pero el pecado me hace perder mucha bendición de Dios. Son dos cosas diferentes. El amor de Dios nunca cambia. Pero la bendición de Dios está para hijos que tiemblan ante su palabra. Y obviamente tenemos que preocuparnos por nuestros hermanos. La Biblia dice que si veo a mi hermano pecar, yo debo llegar a exhortarle. Pero al fin, la decisión de arrepentirse y de quebrantarse le toca a él o le toca a ella. Pero si 99% de los que están a mi lado no lo hacen, no se cumple en la vida cristiana ese dicho: ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? ¿No? No. Yo soy responsable delante de Dios de mi propio quebrantamiento, de mi propio respeto ante la santidad de Dios en su palabra. Así que temblar delante de la palabra de Dios no es el miedo, el pánico. No, es saber que Dios no es indiferente al pecado, que su palabra siempre se cumple y que cuando peco pierdo la bendición de Dios. Pero cuando honro a Dios y su palabra, su favor y su dirección está sobre nosotros. ¿Quiénes son?, decía el salmista en el Salmo 25 y versículo 12, ¿quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir. Y luego venimos al Señor diciendo: Señor, muéstranos tu voluntad para esto que quiero hacer. A veces algunos valoran a Dios como el resuelve cosas, solamente para eso. ¿Dónde está nuestro acercamiento reverente al Dios
que nos da su palabra y nos guía. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Cuando leamos la Biblia, no lo hagamos por un hábito, sino lo hagamos con el deseo de aprender y obedecer. Cuando yo era un adolescente, recuerdo que en la iglesia tomaron una iniciativa. Ellos dijeron, ¿por qué no nos proponemos leer la Biblia en un año? Yo no soy muy a favor de esas competencias, pero la iniciativa era buena. A veces prefiero que te tome 5 años, pero que la lea concienzudamente, detenidamente. Pero no tengo nada que criticar, la iniciativa era buena. Entonces, el asunto es que cada domingo, cada hermano decía cuántos capítulos había leído. Escuchen esto, escuchen esto. Así que el hermano decía, leí 7 capítulos. Y alguien llevaba un registro, era como una competencia. Ahí fue la cosa mala. ¿Y cuánto leíste? Bueno, yo leí 5. Bueno, si a alguien se le ocurre leer el Salmo 119, posiblemente podía leer 1. Pero había un hermano de la iglesia cristiano de muchos años, me voy a reservar el nombre, que cada vez que decían, ¿cuántos capítulos leíste? Él decía, 45, 50, 60. Un día descubrimos que no estaba diciendo mentira. Pero él había hecho una estrategia. Escogió todos los salmos más corticos y se los leía los mismos toda la semana. Y él nunca leyó Isaías, que los capítulos son gigantescos. Él nunca leyó los capítulos complicados. Él siempre leyó Salmo 117, y escogió esos capítulos y de verdad los leía y los volvía a leer la próxima semana y la Biblia para él iba a tener 20,000 capítulos. Pero eran los mismos que estaba leyendo. Hermano, ¿cómo llevar a la práctica? Yo bendeciré a los que tiemblan ante mi palabra. Cuando leamos la Biblia no lo hagamos por un hábito. Hagámoslo de verdad con el deseo de que Dios nos hable. Toda la palabra es inspirada por Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y Dios nos habla ahí. No solamente cuando venimos aquí. En nuestros hogares, cuando leemos la Biblia a diario, Dios nos habla. Ahora, no tome la hora que tiene un sueño horrible, porque es de esos momentos que también a mí me ha pasado. Lee un versículo, lee el número 2, lee el número 3 y dice, ¿y qué fue lo que leí? Voy a empezar otra vez. Lee el número 1, lee el número 2, lee el número 3. ¿Qué fue lo que leí? Yo recuerdo una vez, horrible, que me pasó algo así, hasta que dije, mira, mejor no leer nada, me voy a acostar. Porque mi cerebro no está asimilando nada, no es el buen momento del día para dejar que Dios me hable. Y ni contarle cuando me arrodillaba a orar y un día no terminé de orar, solamente que abrí los ojos y era de día. Y tenía 2 colorados así enormes en la rodilla porque había pasado toda la noche arrodillado. Estaba dormido. Será un buen ejercicio para obligarnos a hacerlo, pero no resuelve nada. Acerquémonos a la Biblia con una disposición de que Dios nos hable. Y tenga por cierto que cuando algo de lo que dice la Biblia choque con nuestro pensamiento previo, aquí solamente hay una persona equivocada. Y no es Dios, soy yo. Y esto nos lleva entonces al segundo paso, que cuando Dios nos confronta en las Escrituras y nos está corrigiendo y nos está desafiando, nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios.
Una tendencia muy común actualmente es a manipular la palabra de Dios. Y yo recuerdo aquí mismo, hace unos años, alguien dijo, bueno, pastor, pero eso eran, digo, no lo dijo en el púlpito, alguien me dijo personalmente a mí, hablando yo de un texto de la Biblia, pastor, pero eso ya no se aplica. Eso fue hace 2000 años, la sociedad ha cambiado mucho y ahora estamos muy modernos en nuestros pensamientos y ya eso no es válido. ¿Cuándo Dios canceló eso? La palabra de Dios sigue siendo la misma. Y tenemos que dejar que cuando Dios nos confronta, Dios nos corrige, aunque podamos decir, pero por 30 años yo he creído esto. Bueno, pero hoy Dios me mostró que estoy equivocado. Si no, estamos negando lo que la misma Biblia dice, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, ¿verdad? Penetra lo profundo de nuestro ser y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Para los que llevan muchos años de cristianos, ¿nunca Dios le ha cambiado algo que usted creyó por 30 años? Sábado pasado por la noche, Anthony me llamó, ¿qué hora era? Ya no sé, 10, 11 de la noche. Tengo una duda para mañana la clase. Válgame, Anthony, yo estoy estudiando mi sermón para mañana también. Y también me estudio la clase porque voy con ellos. Dice, pero yo acabo de ver en este versículo esto, alguien dice esto otro, y yo no lo encuentro por ninguna parte. Anthony, esta es la respuesta. Dice, pero no la veo en ninguna parte. Anthony, me voy a tener que poner a estudiar ahora lo que tú quieres. Que no estaba en la clase, pero él quería, como Aida, ¿verdad? Que se estudia por si acaso me preguntan. Aida me llama o me manda los textos. Mira, pastor, yo tengo esto. La clase no lo dice, pero yo estoy pensando que si a alguien se le ocurre preguntarme, yo tengo que tener la respuesta. Ya, entonces, terminé de estudiar 3 de la mañana la pregunta de Anthony. Y por cierto, cuando llegamos el domingo pasado, no le dio tiempo de llegar a la clase ahí. Pero yo había estudiado hasta las 3 de la mañana. Y descubrí que por más de 30 años he estado equivocado en mi punto de vista ahí. No es un error garrafal, pero aprendí algo tan nuevo. Y yo dije, todo mi tiempo de seminario dando esa clase montones de veces, con la persona más exigente que yo he tenido como profesor. Acabo de descubrir, solamente porque Anthony me dijo, ¿me puede aclarar esta duda? ¿Qué hacemos cuando leemos la Biblia y Dios nos confronta y nos hace ver que lo que hemos creído o la manera en que nos hemos conducido, o sea lo que sea, está mal? Le buscamos la vuelta para decir, Dios, pero tú sabes que yo sí tengo que hacerlo así. O le decimos a Dios, sí, yo quiero obedecerte. ¿Y sabe qué? La tercera cosa que podemos hacer en términos prácticos, primero, corazón dispuesto, sensible para obedecer a Dios, para aprender de Dios. No lo hagamos por rutina. Segundo, no ignorar cuando Dios nos corrige, nos desafía. Estamos llamados a ser obedientes. Pero tercero, obedecer aun cuando nos cueste. Hay cosas que no son tan difíciles, ¿verdad? No matarás. Eso no es tan difícil para mí. No es tan difícil, porque no soy un asesino, aunque tal vez en mi mente los pensamientos estén horribles a veces. No estoy diciendo que sea fácil, pero no es lo más difícil. Así que probablemente para la gran mayoría de los aquí presentes no sea un problema, no matarás. Pero no mentirás. Si digo la verdad, me botan del trabajo. Si me botan del trabajo, me quedo sin dinero para pagar los biles. Si me quedo sin dinero,
no tengo con qué darle comida a los hijos y a la esposa, o con qué pagar la casa y me sacan de la renta. ¿Obedecemos o no obedecemos? Mira, yo pensaba que me iban a responder. Hay duda en el auditorio. Hay duda en el auditorio. ¿Obedecemos o no obedecemos? Hay duda en el auditorio. El rey se le ocurre poner una estatua que todo el mundo tiene que arrodillarse. Y si no se arrodillan, los va a echar en el horno de fuego ardiendo. Fe y grande. Y Sadrach, Mesach y Abednego, era una trampa. Sadrach, Mesach y Abednego, los tres judíos, no sabemos dónde estaba Daniel en ese momento, no se arrodillan. Y como era una trampa, entre miles y miles y miles, los que estaban poniendo la trampa los estaban mirando a ellos tres. Ah, no se arrodillaron. Rey, mira. Y son los gobernadores que tú has puesto. Los traen y el rey dice, le voy a dar una segunda oportunidad. Voy a pedirle a la orquesta, estoy parafraseando el texto, que toque otra vez todos los instrumentos. Y cuando toquen todos los instrumentos, usted se arrodilla y yo me hago cuenta que aquí no pasó nada. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Dice, rey, el Dios a quien nosotros adoramos tiene poder para librarnos del horno de fuego ardiendo. Pero, sabiendo que como es Dios soberano, pero, si no nos salva, queremos que tú sepas que de ninguna manera nos vamos a arrodillar ahí. Y el texto dice que el rey demudó su rostro, se puso verde de la ira. Y dijo, calienten el horno 7 veces más. ¿Cómo estaría de caliente que los guardias que los llevaron, no, se quemaron, no, se murieron? O sea, no solamente se quemaron, se murieron, la ola de calor. Y Dios los libró. Pero no siempre Dios te va a librar. A Jacobo lo mataron a filo de espada. Y todos los apóstoles menos Juan murieron martirizados y Juan desterrado. ¿Obedecemos o no obedecemos? El impacto, mis queridos hermanos, y yo me estoy incluyendo con ustedes, este mensaje yo lo predico como si yo estuviera sentado ahí también. El impacto que la iglesia cristiana ha tenido en el mundo por 20 siglos ha venido decayendo y decayendo y decayendo y decayendo. Tristemente. Tristemente. Y nos preguntamos por qué otros no creen en Cristo a la velocidad que quisiéramos. Porque muchas veces en un centro de trabajo no hay mucha diferencia entre qué cristiano que no lo es. Yo creo que es tiempo de temblar ante la palabra de Dios. Es tiempo de acercarnos a la palabra, no por una comezón de oír, sino porque quiero que Dios me hable. Nos acercamos y quiero que Dios me hable. Y cuando Dios me confronte, la segunda cosa que quiero hacer es estar dispuesto a que Dios me corrija. Y cuando entienda la voluntad de Dios, estoy dispuesto a obedecerlo, aunque no sea fácil. Aunque esto me saque de mi comodidad, de mis deseos personales. Tenemos que reconocer, como hijos de Dios, la soberanía de Dios en nuestras vidas. Vivir con humildad y no con autosuficiencia o arrogancia implica decirle, el Señor ha hablado. Y si es Señor, ¿es Dios nuestro Señor? Si es Señor, esto nada más tiene una conclusión. Mi voluntad no es mía, no me pertenece, sino a Él. ¿Cómo obedecer con reverencia
a Dios permitiendo que nos transforme. Yo he hecho todas estas cosas y es por eso que existen. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen el corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Me gustaría que examináramos nuestros corazones ahora mismo y tuviéramos unos instantes para inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos y orarle a Dios. No necesitamos estar ahí con miedo ante su palabra, sino con humildad, sabiduría, fe, sabiendo que Dios bendice a quienes toman su palabra en serio y obedecen. Quiero que todos recordemos que nuestra actitud hacia la palabra de Dios va a afectar nuestra relación con Dios. No podemos tener una buena relación con Dios si cuando Dios nos habla, nosotros le damos la espalda a lo que Él está diciendo. No es de otra. Me gustaría que cada uno estuviéramos examinando nuestro corazón con Dios. Cantamos a Dios, digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz. Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y al que está sentado en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Si de verdad estamos seguros que nuestro Dios es soberano, es perfecto, es santo, por ende su palabra entonces es santa. Aquí la pregunta está si estamos temblando ante esa palabra o no. Y yo no me quisiera ir de este lugar sin poder elevar una oración a Dios. Y lo dejo en la libertad de cada uno de ustedes. En el análisis personal, si usted descubre, Señor, muchas veces no he estado reverente ante tu palabra. Muchas veces tú me has hablado, no te he obedecido. Muchas veces tú quieres cambiar cosas en mí y yo no lo he permitido. Y yo quiero de hoy en adelante acercarme a tu palabra con un temor reverente. No importa si es en mi devocional personal o en el servicio del domingo o el miércoles. Quiero tener un temor reverente para saber que eres tú hablándome. Y cuando tú me confrontes, quiero dejar que lo hagas. Y yo quiero obedecerte. Si esa es tu decisión, ponte en pie y vamos a orar. Díselo al Señor. Es una decisión personal. Díselo al Señor. Dios les bendiga a los que están poniéndose en pie. Señor, yo quiero de aquí en adelante acercarme a tu palabra con ese temor reverente. De manera tal que cuando el mundo me vea pueda haber una diferencia. Porque soy alguien que no está siendo guiado por mi propia intuición, por mi ingenio, por mis ideas o por mis buenos deseos, sino soy alguien que se está dejando guiar por tu palabra. ¿Quieres añadirte a los que están en pie? Te pones en pie y vamos a orar. No lo hagas porque otro lo hace. Hazlo de verdad si quieres decirle al Señor: quiero salir de este lugar con un firme propósito de acercarme con un temor reverente a tu palabra y dejar que tú la uses para cambiarme. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos,
estoy de pie junto con mis hermanos. Estoy pidiendo perdón por mí y por tu iglesia. Por las veces que nos hemos acercado a tu palabra, quizás como una rutina, quizás como un deber, pero no como un deseo convencido y profundo de que tú nos hables a través de ella. ¿Puedes perdonarnos, Señor? Leemos que tu palabra dice blanco y nosotros hacemos negro. Estamos aquí pidiendo tu perdón por no ser obediente a tantas cosas en tu palabra que conocemos una y otra vez. Necesitamos, Señor, queremos ser una iglesia que muestre la diferencia. No va a ser salva esta ciudad por nuestros programas, nuestros grandes proyectos. Va a ser salva por el evangelio. Y muchas veces no van a oír otro evangelio que el que vivamos nosotros. Padre, nos postramos delante de ti. Nos quebrantamos de corazón delante de ti. Y pedimos que nos des tu gracia para acercarnos a tu palabra con el deseo de dejar que tú nos hables, con el temor reverente, con el temblor santo que tú bendices. Ayúdanos a acercarnos a tu palabra, no para imponer nuestros criterios y buscar cómo tu palabra justificaría nuestros criterios, sino para dejar que tú nos confrontes. Tú que escudriñas nuestros corazones, saques a la luz todo lo que debe ser limado y echado fuera, y pongas todo lo que tiene que ser puesto. Por último, Señor, tú sabes que obedecerte no siempre será fácil. Unas veces será difícil, otras veces será más difícil. Pero ayúdanos a ser hijos obedientes. Que en cuanto a nuestra responsabilidad, podamos caminar contigo de tal manera que la relación se haga más y más íntima. Y que podamos saber que el Dios Santo ha hablado. Bendeciré a los que tiemblan ante mi palabra. Mis hermanos están de pie al igual que yo, con un deseo profundo de salir de este lugar con un nuevo propósito, pero sabiendo que no tenemos la fuerza. El poder no está en nosotros, la capacidad no está en nosotros, está el deseo. Pero aún para cumplir ese deseo necesitamos el poder y la gracia tuya. Ayúdanos, Señor. Asístenos con el más grande socorro. Danos una semana con oportunidades de glorificarte. Que otros vean el impacto del evangelio en un corazón a través de nuestro testimonio. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Estamos despedidos. Al final, no sé si en el lobby, en la parte de afuera, hay también snack pro templo. Así que si usted desea puede pasar por allí. Dios le bendiga.